Buenas tardes, bienvenidos a una nueva capacitación virtual en el marco de la Programación Multianual Presupuestaria 2022-2024. En esta oportunidad, continuando con el ciclo de capacitaciones virtuales sobre los programas presupuestales en materia de salud, contaremos con la participación de especialistas de la Dirección General de Presupuesto Público y del Ministerio de Salud, quienes nos brindarán los criterios que deben tener en cuenta los gobiernos regionales y sus unidades ejecutoras al momento de desagregar sus recursos en los principales programas presupuestales del sector salud. Como ya es habitual, iniciaremos con una breve introducción a cargo de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF y luego contaremos con dos presentaciones del Ministerio de Salud sobre los programas presupuestales. En la primera hablaremos sobre el programa presupuestal 0068, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, en su función 20, que es la función de salud, y en la segunda sobre el programa presupuestal 0024, Prevención y Control del Cáncer. A continuación daré paso a nuestra primera expositora, Sandra Valverde, especialista en presupuesto público del Conectamef Huaraz. Buenas tardes, Sandra, adelante. Gracias, Álvaro. Buenas tardes con todos. En esta primera parte, mi exposición estará referida a brindarles algunos criterios para la programación y formulación presupuestaria en materia de programas presupuestales. En esta presentación abordaremos 4 puntos claves antes de entrar a mayor detalle al programa presupuestal correspondiente al presente webinar. Primero, veremos el marco normativo que sustenta la programación de los programas presupuestales, así como las responsabilidades y recomendaciones para ello. Y finalmente, abordaremos de manera breve los hitos de la programación multianual 2022-2024 para conocer el panorama pendiente correspondiente a este proceso. Primero, conoceremos el marco normativo en el que se sustentan los criterios de la programación multianual en materia de programas presupuestales. Respecto al marco normativo, en primer lugar tenemos la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, la cual se publicó el 6 de febrero y pueden ustedes consultarla en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. En este dispositivo, en el artículo 13, encontrarán lo correspondiente a la programación de los programas presupuestales. Asimismo, tenemos la directiva para el diseño de los programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados, la cual contiene en su artículo 22 la relación del diseño de los programas presupuestales con las fases del proceso presupuestario. Finalmente, se tienen otras normas como el Decreto Legislativo 1440, que rige el Sistema Nacional de Presupuesto Público, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y el Decreto Legislativo 1436, que rige la Administración Financiera del Sector Público. En todas estas normativas se señala de manera general la importancia de contar con criterios para la programación presupuestal en materia de bienes y servicios. Ahora pasaremos al punto 2 para conocer las responsabilidades de los responsables de los programas presupuestales y sus productos. Ya en el artículo 6 de la Directiva 001-2021 EF 5001, que es la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, se detallan cuáles son las obligaciones de los responsables de los programas presupuestales y sus productos. Entre las principales podemos citar a 3. Primero, es el encargado de coordinar con la Oficina de Presupuesto del Pliego y con las unidades orgánicas de otros pliegos que están encargados de la provisión de bienes y servicios vinculados al programa presupuestal. Segundo, también brinda asistencia técnica a los pliegos del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales sobre la adecuada programación multianual presupuestaria del gasto en los programas presupuestales que estos implementen, garantizando que los productos cumplan con los resultados esperados. Y tercero, asiste y coordina con el responsable del diseño y/o provisión del producto del programa presupuestal de los pliegos del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales
en el proceso de programación de las metas de indicadores de desempeño consistente con los recursos que se estima para el programa presupuestal. Ahora pasaremos al punto 3 para conocer algunas recomendaciones en el marco de la programación multianual de los programas presupuestales. Las recomendaciones principales para la programación multianual de los programas presupuestales se encuentran establecidos en la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, al igual que en la Directiva para el diseño de los programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados. Entre las principales podemos citar a las siguientes. La programación se debe realizar en base a las estructuras funcionales y programáticas correspondientes. Además, se deben incluir el financiamiento de los recursos humanos y materiales necesarios para la entrega de los productos. Igualmente, la inversión necesaria de acuerdo a las metas fijadas para estos indicadores. También se debe considerar la proyección de los indicadores de producción física de los productos. Todo ello de acuerdo a los modelos operacionales y la estimación de la capacidad de producción en relación a la población priorizada. Igualmente, se debe tener en cuenta los indicadores de producción física de las actividades, de tal manera que garanticen la provisión de los productos, así como el requerimiento de insumos, considerando aquellos como críticos de acuerdo a los criterios de programación que contemplan sus modelos operacionales. También se debe considerar los resultados de las evaluaciones independientes sobre la ejecución presupuestal. Igualmente, el alcance de metas y objetivos estratégicos que persiguen los programas presupuestales, así como el alcance de las metas y objetivos estratégicos establecidos mediante el uso de indicadores de desempeño y los resultados. También se debe priorizar aquellos productos que, de acuerdo con la teoría de cambio, tienen mayor eficacia, de modo que se logre una mayor optimización de los recursos. Ahora, pasemos al punto 4 para graficar el panorama general de la programación multianual. Como pueden observar, tenemos 5 grandes hitos en la programación multianual. Primero, la estimación de ingresos, que comprende la estimación de los flujos financieros y saldos de balance de fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios. Esta actividad se realiza entre los meses de enero y febrero. Segundo, la estimación de la APM, mediante la cual se establece el límite máximo de los créditos presupuestarios que le corresponde a cada pliego de manera anual. Este proceso se desarrolla entre febrero e inicios de mayo y termina con la aprobación de la APM en Consejo de Ministros. Tercero, tenemos la programación y formulación presupuestaria que hemos descrito en las láminas anteriores, donde ya se desagregan estos recursos, y esto lo realizamos entre los meses de mayo y julio. Hacia finales de este proceso se desarrollan las reuniones de sustentación, donde los pliegos presupuestarios pertenecientes al Gobierno Nacional y los gobiernos regionales deberán exponer su propuesta de formulación presupuestaria. Una vez culminada esta, el MEF elabora el proyecto de ley de presupuesto público y lo remite al Congreso. Así, finalmente, una vez en el Congreso, se realiza el debate del proyecto de ley y se aprueba la ley de presupuesto hasta el 30 de noviembre como máximo. Muchas gracias a todos por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Sandra. A continuación daré paso a nuestra siguiente expositora, Carmen Narro, médico especialista en gestión de salud del equipo técnico de la Unidad Funcional de Gestión de Programas Presupuestales de la Dirección General de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Nacional de Salud del Ministerio de Salud. Buenas tardes, Carmen. Gracias, Álvaro. Reciban todos y cada uno de ustedes mi saludo cordial. A continuación, vamos a exponer acerca de los criterios de programación correspondientes al Programa Presupuestal 068, Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres del Sector Salud.
Pues bien, iniciamos la exposición mostrando el contenido que va a contener esta. Va a estar basada en 6 partes. La primera relacionada con el marco normativo, la segunda, los conceptos clave necesarios para entender el programa presupuestal 068, el tercero con la estructura funcional programática, el cuarto con los criterios de programación, el quinto con actividades de respuesta y el sexto con las carteras de servicios, y posteriormente pasaremos a responder las preguntas más comunes. El marco normativo vinculado al programa 068 está necesariamente vinculado con la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y su reglamento. Asimismo, está vinculado con el Decreto Legislativo 1440 y la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público, así como las leyes de presupuesto de los años fiscales vigentes. Para este año, la Ley 31084, que es la ley del año fiscal para el 2021. Asimismo, este programa presupuestal se enmarca y se vincula con la Política Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres al 2050, que tiene un carácter multisectorial. Dentro de lo que es el sector salud netamente, existen normativas relacionadas también a los programas presupuestales, como la 311-2017. Esta resolución ministerial establece quiénes son los responsables técnicos de los programas presupuestales, y la resolución ministerial 309-2020, en la que se establecen los lineamientos para el fortalecimiento de salud, de las redes de salud y la oferta móvil frente al COVID-19. Asimismo, año a año se vienen desarrollando los contenidos mínimos del programa presupuestal. Es aquí en este documento donde se encuentran los modelos operacionales o las definiciones operacionales de las distintas actividades que forman parte de este programa presupuestal. Cabe resaltar que en el año 2020 se aprobó la nueva directiva para el diseño de programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados, al cual nos estamos adhiriendo paulatinamente. Estamos en un proceso de transición. Asimismo, tomamos en cuenta la Directiva 001-2021-EF, que es la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestarias. ¿Cuáles son los conceptos claves necesarios para entender el programa presupuestal 068? Pues bien, el programa presupuestal 068, como lo mencioné, es el programa de reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, conocido también como PREVAED. Es un programa presupuestal multisectorial, es decir, no solo el sector salud lo tienen también muchos otros sectores, así como el gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Este programa presupuestal está bajo la rectoría de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Y qué es lo que se busca con este programa presupuestal? A través de distintos bienes y servicios que involucran las actividades, lo que se busca es tener una población y sus medios de vida protegidos ante la ocurrencia de peligros tanto de origen natural como inducidos por acción humana o denominados antrópicos. Se enmarca, como mencioné, vinculado al marco normativo con la Política Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres al 2050, en la que se establecen diversos lineamientos y estrategias para conseguir este resultado planteado. ¿Cuál es la estructura funcional programática de este programa presupuestal? Su organización está vinculada con acciones comunes, con 3 actividades inmersas, 4 productos, y cada uno de estos productos conformado con sus respectivas actividades. Existe la particularidad, y es necesario mencionarlo, pese a que no ingresa dentro de los criterios de programación, una actividad denominada atención de actividades de emergencia. Esta actividad abarca 9 finalidades. Esta es una característica peculiar del programa presupuestal, en la cual esta actividad se habilita o se activa ante desastres o peligros inminentes, y existe un criterio para poder activarlo, que son las declaratorias de estado de emergencia. Asimismo, cada una de las actividades que se está mostrando se vinculan con los procesos de la gestión de riesgos y desastres. Esta descripción de los procesos se encuentra tanto en la Ley 29664 como en el reglamento de la Ley de la Gestión de Riesgos y Desastres. Respecto a acciones comunes, cuya finalidad exclusiva
está vinculada con acciones de gestión, seguimiento y evaluación de los programas presupuestales, lo que se recomienda y vinculado al tránsito que se está realizando, enmarcado con la directiva para el diseño de los programas presupuestales, esta nueva directiva, se establece que el presupuesto asignado o que se programe debe ser un presupuesto que no sobreasigna recursos. Es decir, si en una unidad ejecutora tienen un presupuesto, la mayoría de este presupuesto no puede ir programado en esta actividad, porque no se vería el resultado neto en la población. Se recomienda, nosotros como programa presupuestal 068, que mientras se produzca este tránsito enmarcado en esta nueva directiva, se destine máximo un 10% del presupuesto que cuentan las unidades ejecutoras. Lo que sí tendrían que programar con mayor prioridad serían los productos mismos vinculados al programa presupuestal 068. El producto Servicios Públicos Seguros ante Emergencias y Desastres contiene dos actividades. La primera de ellas es el desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgos en servicios públicos. La segunda, seguridad físico-funcional de servicios públicos, y cada uno de ellos tiene una unidad de medida. El producto capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres consta de 4 actividades. La primera de ellas es el desarrollo de centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres. La segunda, el desarrollo de simulacros en gestión reactiva. La tercera, administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres. La cuarta, la implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres. El tercer producto, hablamos de una población con prácticas seguras para la resiliencia. Tiene una actividad que es la organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres. El otro producto es el producto de personas con formación y conocimiento en gestión de riesgos y desastres y adaptación al cambio climático, con una actividad denominada formación y capacitación en materia de gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático. A continuación, lo detallamos con mayor claridad. Como mencioné, esto tiene que ser programado con mayor prioridad a comparación de lo que se plantea en acciones comunes. En acciones comunes tenemos 3 actividades: asistencia técnica y acompañamiento en gestión de riesgos y desastres, monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades de gestión de riesgos y desastres, y el desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión de riesgos y desastres. Las 2 primeras actividades está dirigida a aquellas unidades ejecutoras que son DIRIS, DIRESAS, GERESAS, DIRIS, DISAS, con una programación mínima de 12 informes técnicos de las acciones vinculadas, tanto en asistencia técnica como en la parte de monitoreo. En la parte de monitoreo, para lo que son redes de salud, se sugiere una programación de 4 informes como mínimo. En la actividad de desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión de riesgo de desastres, al estar vinculada con la elaboración de documentos normativos, lineamientos, guías, planes específicos como planes de respuesta hospitalaria, plan de operaciones de emergencia, planes de contingencia y otros, se sugiere que no solamente DIRAS, GERESAS, DIRIS, sino también hospitales e institutos que sean unidades ejecutoras puedan programarse en esta actividad. La sugerencia es que se programen con 8 documentos normativos aprobados con resolución directoral o resolución jefatural como mínimo. Lo ideal es que no se programe más del 10% del presupuesto total que disponen para este programa presupuestal 068. Se ha visto que se programan bastante presupuesto en viáticos, pasajes, seminarios, talleres, y al final el resultado vinculado a la población no es evidente. Netamente hablando de los productos, el producto de capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres tiene 4 actividades. Entonces, ¿cómo es que yo logro tener una capacidad instalada que me permita estar preparado? Y en el momento que surge un desastre, un peligro inminente, ¿cómo yo voy a responder frente a estos? Entonces, yo tengo la posibilidad de programarme en 4 actividades. 3 de estas actividades están consideradas como actividades estratégicas.
Es decir, en el contexto actual de pandemia por COVID-19, se ha optado por priorizar las distintas actividades que forman parte de los programas presupuestales y que las creemos que contribuye de mayor manera y más directamente con el resultado que se espera obtener. Una de estas actividades estratégicas es el desarrollo de centros y espacios de monitoreo y emergencias y desastres. Esto es un espacio en el cual existe una operatividad de la información en los 3 niveles de gobierno y en todas las unidades ejecutoras a nivel nacional. Lo que se plantea en los criterios de programación son 12 reportes que consoliden tanto las emergencias como las actividades administrativas realizadas en estos espacios de monitoreo. La otra actividad, si bien es cierto, no es considerada estratégica, pero sí es primordial y fundamental que permite al recurso humano en salud o a la población estar preparada, es el desarrollo de simulacros de gestión reactiva. Simulacros, ya sea simulacros en sí mismo, con acciones prácticas o simulaciones, como un ejercicio de gabinete en el cual se plantea un escenario hipotético de emergencia y desastre, y es donde ahí los actores toman decisiones, coordinan, analizan información, etc., ¿no? Es un escenario supuesto. ¿Cuál es el criterio de programación? Todas las unidades ejecutoras se pueden programar en esta actividad. Sin embargo, no existe, o la meta que se considera como que marcadora de la pauta es la que brinda el Instituto Nacional de Defensa Civil. Hay que tomar en cuenta lo que ellos plantean para poder alinearse a esa propuesta. Al ser multisectorial, tenemos que tener en cuenta también lo establecido por otros sectores. Otra actividad que consideramos estratégica dentro del programa 68 del sector salud es la actividad de administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres. Es decir, es importante contar con bienes y servicios que sean de fácil desplazamiento, de rápida instalación y una operatividad autónoma. ¿Para qué? Para fortalecer la capacidad expansiva de los mismos establecimientos de salud ante la ocurrencia probable de un desastre o un peligro inminente, o para establecer una oferta complementaria en salud en un lugar que no sea el mismo establecimiento de salud. ¿Quiénes se programan? Se pueden programar todas las unidades ejecutoras a nivel nacional y regional, y lo ideal es que quienes son DIRIS, DIRESAS, GERESAS, DISAS, se programen al menos una infraestructura móvil especializada. Es decir, dentro de la caracterización de infraestructuras móviles, nosotros tenemos infraestructuras móviles básicas e infraestructuras móviles especializadas. Lo ideal, como autoridades regionales en salud o como DIRIS, es tener una infraestructura móvil especializada que pueda garantizar esta capacidad expansiva o esta oferta complementaria en la jurisdicción que ellos encuentran. Otra actividad también considerada estratégica dentro del 68 del sector salud es la implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres. Una brigada mínimamente está conformada por 6 personas voluntarias que son recursos humanos de salud, y este recurso humano tiene que estar organizado, equipado, capacitado, entrenado en materias de gestión de riesgos y desastres. ¿Para qué? Para que permita fortalecer esta capacidad instalada de preparación y respuesta frente a emergencias y desastres. ¿Quiénes se pueden programar? Se pueden programar todas las unidades ejecutoras, con la salvedad de que quienes sean DIRESAS, GERESAS, DISAS, DIRIS, a la vez que forman brigadistas, también formen instructores de brigadistas. Esa es la salvedad. Ya tomando en cuenta otro producto no considerado como actividad estratégica, pero no menos importante, es el producto de personas con formación y conocimiento en gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. La actividad vinculada con este producto es la actividad denominada formación y capacitación en materia de gestión de riesgos y desastres y adaptación al cambio climático. Es decir, con esta actividad lo que se pretende es fortalecer las capacidades, fortalecer el conocimiento del recurso humano en salud de las unidades ejecutoras a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. Los criterios de programación es la consideración
de la totalidad de servidores de servicios públicos. Entonces, lo ideal cuando vayan a programarse en esta actividad es considerar la totalidad del recurso humano que trabaja en las unidades ejecutoras, los servidores públicos. Todo esto de acuerdo a la disponibilidad presupuestal que dispongan las unidades ejecutoras, ¿no? A los techos presupuestales. Existe también ya definido cuáles son las temáticas vinculadas con este fortalecimiento de capacidades, tanto de formación básica como formación especializada, para fortalecer el recurso humano en salud. Otro producto, no menos importante tampoco, es el de población con prácticas seguras para la resiliencia. La actividad vinculada es la organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente a riesgos y desastres. Es decir, lo que se pretende con esta actividad es tener una comunidad organizada y entrenada que permita apoyar y contribuir a esta gestión de riesgos y desastres, que contribuya a tener mayor resiliencia y que contribuya a un mayor apoyo tanto al personal de salud como a los demás pobladores frente a la ocurrencia de algún desastre o peligro inminente. ¿Quiénes se pueden programar? Se pueden programar todas las unidades ejecutoras, teniendo en cuenta que para capacitar a la comunidad al menos deberían considerar 30 personas por comunidad y se deben priorizar aquellas zonas donde existan eventos más recurrentes y en las que existan establecimientos de salud 1.4 y 1.3. Cabe resaltar, tanto en esta actividad de organización y entrenamiento de comunidades y habilidades frente a riesgos y desastres, así como en la actividad de la diapositiva anterior, que es formación y capacitación en materia de gestión de riesgos y desastres y adaptación al cambio climático, debe existir por parte de las unidades ejecutoras un registro adecuado en una base de datos que evidencie que se está realizando esta actividad de una manera oportuna, donde se evidencie que realmente el recurso humano en salud se está capacitando. Otro producto que contribuye al resultado del programa presupuestal 068 es el producto de servicios públicos seguros ante emergencias y desastres. Es un producto que involucra dos actividades. Una de ellas es el desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos. Esta actividad, si bien es cierto, no es considerado actividad estratégica, pero sirve de insumo a la próxima actividad que forma parte de este producto. Esta actividad consiste en la elaboración de estudios de vulnerabilidad a los distintos establecimientos de salud a nivel nacional y a nivel regional, a fin de tener un diagnóstico de cómo está la situación físico, estructural, funcional, organizativa. Es conocido los estudios de ICH y estos estudios me dan un diagnóstico y una categorización tipo ABC. Entonces, ¿quiénes se pueden programar en esta actividad? Igualmente todas las unidades ejecutoras, DIRIS, DIRESAS, GERESAS, DICES, con establecimientos asignados o redes de salud. Sin embargo, quienes hayan hecho estudios anteriores y tengan resultados de ISH con una categoría C, podrán programarse en esta actividad cada año. Pero ojo, deben realizar las intervenciones necesarias para mejorar esta categorización. Quienes tengan un resultado de índice de seguridad hospitalaria de categoría B pueden programarse en esta actividad cada 2 años. Asimismo, tienen que realizar las intervenciones necesarias a raíz de los diagnósticos que se tengan de estos estudios de vulnerabilidad. Para quienes tengan un estudio con categoría A, pues las intervenciones no van a ser muy continuas y pueden programarse en esta actividad cada 3 años. Es la misma lógica la que se sigue tanto para hospitales como para institutos. La otra actividad que forma parte de este producto es la actividad de seguridad físico-funcional de servicios públicos. Esta actividad también es considerada como una actividad estratégica del programa presupuestal 068 del sector salud. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestros establecimientos estén seguros y estando seguros pueden permitir que exista
una mayor atención, estar mejor preparados y así la población estar más protegida. Esta actividad involucra el anclaje e implementación de dispositivos de seguridad para el sector salud, así como el mantenimiento correctivo de equipamiento crítico frente a peligros en salud. ¿Cuáles son los criterios de programación? Todas las unidades ejecutoras se pueden programar con una intervención semestral como mínimo en el 100% de establecimientos de salud que tengan la categoría 1.3, 1.4, priorizando los servicios críticos y servicios vitales. Los hospitales regionales e institutos van a realizar una intervención como mínimo en los servicios críticos y vitales en base a los estudios de vulnerabilidad. Estos estudios de vulnerabilidad también pueden involucrar los estudios EDAN o evaluación de daños. Cabe mencionar como algo peculiar y particular de este programa presupuestal las actividades de respuesta. Existe en este programa vinculado la actividad de atención de actividades de emergencia con 9 finalidades. Estas 9 finalidades coinciden con la tipología A3 de actividades de emergencia establecidas en el Decreto Supremo número 132/2017 EF. ¿Cuál es la condición necesaria para la activación o habilitación de esta actividad de atención de actividades de emergencia? Es que exista una declaratoria de estado de emergencia por desastre o por peligro inminente. Con esto se pueden hacer las modificaciones presupuestarias en el marco de la Ley de Presupuesto del año fiscal vigente. Por ejemplo, para este año fiscal 2021, en el numeral 54.1 nos da la condición de que para hacer intervenciones o para financiar intervenciones ante peligro inminente o atención oportuna e inmediata o rehabilitación en zonas de desastre y que cuenten con declaratoria de estado de emergencia por desastre o peligro inminente, se podrá hacer una modificación presupuestaria de hasta 10% del presupuesto institucional de apertura correspondiente a los programas presupuestales del pliego respectivo. Es decir, no solamente permite habilitar esta actividad involucrando al PP 068 en sí mismo, sino que se puede tomar en cuenta a los demás programas presupuestales para tener acciones de respuesta inmediata y oportuna ante la ocurrencia de desastres. Otra actividad de respuesta en el contexto actual de pandemia es la actividad 562-69, prevención, control y diagnóstico, tratamiento de coronavirus, pero no la actividad en su conjunto, sino una finalidad específica, que es la finalidad 031-5290, intervención de la gestión del riesgo de desastres frente al COVID-19. Con esta finalidad, lo que se pretende es fortalecer a los establecimientos de salud cuando se encuentren afectados tanto en su capacidad operativa y o funcional, con infraestructura móvil frente al COVID-19, así como equipos médicos de emergencia. Estos equipos médicos de emergencia son recurso humano de salud capacitado que permita tener una respuesta oportuna frente a la dificultad que se presente en las zonas que están declaradas en alerta sanitaria por COVID-19, y esta programación es de acuerdo al nivel de alerta sanitaria que se pueda obtener. Entonces, la sugerencia es que tanto DIRESAS, GERESAS, DIRIS, DISAS, redes puedan realizar al menos 4 intervenciones anuales dirigidas a las zonas priorizadas de acuerdo al nivel de alerta sanitaria por COVID-19. En relación a los hospitales o a la unidad ejecutora correspondiente, 2 intervenciones anuales dirigidas a las zonas priorizadas de acuerdo con el nivel de alerta sanitaria por COVID-19. Los criterios de priorización son aquellos establecimientos de salud afectados en su capacidad operativa y funcional con mayor reporte de casos según el mapa de incidencia y ubicados en los departamentos declarados con nivel de alerta sanitaria de muy alto y extremo por COVID-19 a nivel nacional. Respecto a la cartera de servicios, a manera de resumen, vemos que la mayoría de actividades pueden ser programadas por todas las unidades ejecutoras a nivel nacional y a nivel regional, salvo las 2 actividades involucradas en acciones comunes, como son la de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgos y desastres,
la actividad asistencia técnica y acompañamiento en gestión de riesgos y desastres, que son dos actividades netamente vinculadas a la programación de las autoridades regionales de salud o de las DIRIS o en el caso de la DIGER del Ministerio de Salud. Por eso es que ustedes lo ven allí como SCF, sin categoría funcional. Por lo demás, tenemos hospitales, institutos, DIRIS, DIRESAS, GDESAS que pueden programarse las distintas actividades que forman parte del programa presupuestal 068. Ahora pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Primera pregunta. Con respecto a la actividad 561.44, atención de actividades de emergencia, ¿se realiza su programación de manera inicial? No. Como lo mencionamos, es una excepción del programa presupuestal 068. No se programa inicialmente. Se habilita y se activa ante un estado de emergencia con declaratoria de estado de emergencia ante un peligro inminente o desastre. Se puede disponer de hasta 10% del presupuesto inicial de apertura de los demás programas presupuestales que forman parte del pliego respectivo. Segunda pregunta. ¿Cuáles son las actividades que se consideran estratégicas para el programa presupuestal 068 del sector salud para el 2022? Ante el contexto de la pandemia, como mencioné, se ha priorizado algunas actividades dentro del programa presupuestal 068 consideradas como actividades estratégicas. Una de ellas es la actividad de seguridad físico-funcional de servicios públicos. Necesitamos que nuestros establecimientos de salud estén fortalecidos para que permitan tener una atención adecuada y oportuna. La segunda actividad es el desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres. Estos espacios donde se maneja la información, la gestión de información, es importante el monitoreo las 24 horas del día, los 365 días del año, es importante para tener actualizada la información y para tomar las decisiones adecuadas y necesarias. Otra actividad considerada como actividad estratégica es la actividad de administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres. Con esta actividad, recuerden que se fortalece la capacidad expansiva o la oferta complementaria de los establecimientos de salud. Y otra actividad considerada estratégica también es la implementación de brigadas para la atención frente a las emergencias y desastres, es decir, la capacitación y entrenamiento de estos grupos humanos que permitan tener una respuesta inicial o brindar atención, ya sea inicial, especializada, de acuerdo a sus capacidades, es lo que va a permitir tener una capacidad instalada, unas actividades de respuesta oportunas y fortalecer así el programa presupuestal y tener una respuesta adecuada vinculada a la población. La tercera pregunta, respecto al recurso humano del PP 068 bajo la modalidad CAS, ¿es necesario su registro en el aplicativo AIRS? Sí, el registro de información en el aplicativo AIR es de cumplimiento obligatorio, ya que sirven de base para las fases de programación, formulación, ejecución y evaluación del proceso presupuestario. Hasta aquí es la exposición el día de hoy. Gracias, Álvaro. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes por la atención prestada y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Carmen. A continuación, daré paso a nuestro siguiente expositor, Víctor Palacios, director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del MINSA. Adelante, Víctor. Gracias, Álvaro. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a conversar sobre los criterios de programación del Programa Presupuestal 0024 de Prevención y Control del Cáncer. Cuando hablamos de la situación del cáncer, hablamos de una situación muy complicada que aqueja a muchos países a nivel mundial. Es un problema de salud pública que nos mueve en la actualidad a poder tomar nuevas acciones vinculadas al efecto de la pandemia por la COVID-19. Cuando se analiza el programa presupuestal 024 y el por qué se prioriza 10 patologías de los 200 tipos de cáncer, es por algo importante, que estas 10 patologías
concentran el 80% de la incidencia de cáncer en el Perú. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero lograr resultados de salud pública, yo tengo que abordar estas 10 patologías, dado que la gran proporción de pacientes van a ser beneficiados por estas intervenciones. Y ante la pregunta es, ¿cómo es que la pandemia por la COVID-19 está generando efectos en el sistema de salud a nivel mundial? Es con respecto a una mayor tasa de mortalidad por cáncer. ¿Cuál es el efecto que se desarrolló a corto plazo? Uno de los efectos más importantes ha sido la inmovilización que se indicó a inicios de la pandemia, lo cual generó un problema de acceso oportuno al tratamiento oncológico. Entonces, ¿quiénes fueron los que al final se afectaron más? Fueron aquellos pacientes que padecían una enfermedad avanzada y que lamentablemente no pudieron tener acceso a un tratamiento de forma oportuna, ya sea esto quimioterapia, tratamiento quirúrgico o radioterapia. Y por otro lado está el hecho que hay patologías oncológicas que tienen un crecimiento tumoral que se considera como logarítmico. Dentro de esto, los más importantes son las leucemias y linfomas. Es por tal motivo que cuando observamos la base de datos de SINADEF, podemos observar que existe un exceso de mortalidad importante. El efecto a mediano y largo plazo se vincula al incremento de casos en estadios avanzados, dado que hemos tenido una disminución importante en relación a las coberturas de tamizaje de cáncer, es decir, el hecho de buscar de forma activa detectar el cáncer en estadios tempranos o como lesiones premalignas, genera que a mediano y largo plazo tengamos una mayor proporción de casos en estadios avanzados. Esta proporción de casos en estadios avanzados se va a asociar a un mayor número de recaídas y por ende a mayor número de pacientes con enfermedad metastásica y por ello la mortalidad. Entonces, en ese escenario tenemos un efecto en mortalidad a corto y largo plazo que tenemos que considerar. Si observamos la data SINADEF, como les decía mención, vamos a observar que la mortalidad por cáncer en el año 2020 llegó a tener un exceso de muertes por cáncer de cerca de 11.000 nuevas muertes adicionales a lo esperado. Quiere decir que a las 34.000 pacientes que se esperaba que murieran en un año se les ha sumado 11.000 muertes. Y esto ha generado que para el 2021, a esta progresión y con la condición de la situación actual de la pandemia, nos está llevando que para el 2021 se estime una proyección de mortalidad por cáncer que bordea los 50.000 muertes por cáncer. Ahora, cuando uno evalúa el contexto de la pandemia a nivel mundial, observamos que diversos países han generado muchas acciones vinculadas a poder paliar esta situación. Sin embargo, en la actualidad, la razón de letalidad por cáncer, es decir, la proporción de casos que mueren después de ser diagnosticados en el Perú, llega al 70%. ¿Cómo se traduce esto en términos simples? De cada 10 pacientes diagnosticados de cáncer en la actualidad, 7 se van a morir por cáncer. Es una situación que, como lo pueden observar en el gráfico de la derecha, se da cuenta que esta razón de letalidad, este efecto en la salud pública, va a continuar hasta el 2040. Entonces, urge poder mejorar las intervenciones de salud pública vinculados a la prevención y control del cáncer y, sobre todo, hacer una muy buena programación y hacer un uso eficiente de los recursos, es decir, velar porque se llegue a tener una calidad de gasto. Y si nosotros nos damos cuenta de la evolución del programa presupuestal, ¿no?, observamos que existe una progresión en términos del presupuesto institucional modificado que tiene un mayor crecimiento en el año 2018. Y esto se debe particularmente por dos efectos. Por un lado está la construcción de la torre oncológica del INEM y por otro lado está tener un presupuesto que se desarrolló previamente en el año 2017 para poder asegurar los recursos estratégicos para la prevención y control del cáncer, que es parte de la parte normativa que voy a comentar. Acá se logró un presupuesto adicional en cercano a 150 millones que permitió tener un abastecimiento continuo, es decir, un suministro de medicamentos oncológicos como nunca antes se logró desde que inició el Plan Esperanza, que es bien conocido por ustedes. Desde el punto de vista de contenido, vamos a hablar del marco legal, el marco normativo que se ha desarrollado, cuál es el objetivo del programa presupuestal 024, cómo se distribuye el financiamiento, los productos del programa presupuestal y los criterios de programación. Eso es lo que estamos conversando en la actualidad. Con respecto al marco legal, hablamos que tenemos una ley importante que es la 28343,
que es la que declara de interés y necesidad pública la descentralización de los servicios médicos oncológicos. Qué interesante. A esto se suma la reciente, el año pasado ha sido aprobada esta ley, la Ley de Urgencia Médica para la Detección Oportuna y Atención Integral del Cáncer del Niño y Adolescente. Asimismo, el Decreto Supremo 009-2012 SA, en el cual se declara de interés nacional la atención integral del cáncer y el mejoramiento del acceso a los servicios oncológicos en el Perú, denominado Plan Esperanza, que es conocido por ustedes. Con respecto al marco normativo desarrollado, qué interesante es que en el año 2017 se elaboró un marco normativo que permitía a la Dirección de Prevención y Control del Cáncer establecer cuáles eran los recursos estratégicos para poder hacer eficientes estas intervenciones estratégicas. Y aquí hago mención que el efecto más importante de esta resolución ministerial ha sido poder articular esfuerzos con el Centro Nacional de Abastecimientos de Recursos Estratégicos en Salud, el CENARES, ante el cual hemos logrado comprar medicamentos oncológicos que permite en la actualidad tener una disponibilidad de medicamentos oncológicos que es mayor al 90%, situación que no ocurría hasta antes del 2017. Una situación que era muy compleja y en la cual muchos hospitales no podrían dar el tratamiento oportuno en muchos casos y el paciente tenía que comprar los medicamentos. Eso cambió y eso también hace mención de cómo es que nosotros podemos hacer un uso eficiente de los recursos. ¿Por qué? Porque esta compra centralizada nos ha permitido ahorrar más de 100 millones de soles como Estado. Entonces, ese es un paso muy importante en la lucha contra el cáncer y que hay que reconocer. Por otro lado, tenemos una directiva sanitaria de prevención del cáncer de cuello uterino y hago mención esto porque a través de lo que se logró con los medicamentos oncológicos, se incorpora dentro de esta estrategia la compra o adquisición de un dispositivo médico o una prueba diagnóstica como es la denominada prueba molecular para la detección del virus de papiloma humano de los genotipos oncogénicos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la actualidad, en poco tiempo, vamos a tener una implementación nacional del tamizaje de cáncer de cuello uterino con una nueva tecnología, la mejor tecnología que podemos tener para la detección de una lesión premaligna de cuello uterino, y esto totalmente gratuito. Sin duda de dudas nos va a ponernos como un país de primer mundo. Otra resolución ministerial que es muy importante se vincula a la Directiva Sanitaria de la Detección Temprana y Atención del Cáncer en Niño y Adolescente. Lamentablemente en nuestro país tenemos un retraso en el diagnóstico de cáncer infantil que bordea los 6 meses. Es una situación muy complicada dado que si un paciente se enferma con cáncer, un niño y un adolescente se enferma de cáncer y no lo diagnostico a tiempo, tienen el riesgo de desarrollar una enfermedad avanzada e inclusive la muerte. ¿Ustedes se imaginan cuál es el impacto en carga de enfermedad si un niño se muere a los 4 años? ¿Cuál es la cantidad de años de vida perdido y el impacto desde el punto de vista económico para el país? Es increíble. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer frente a la situación tan complicada que existe con respecto al cáncer infantil. Otra resolución ministerial que se vincula a esta directiva sanitaria es la directiva que crea la organización de los procesos para atención especializada de oncohematología pediátrica, en el cual define qué tipo de servicios de oncohematología pediátrica podemos desarrollar en el Perú. Y existen dos, el tipo 1 y el tipo 2, que se vincula directamente a la capacidad resolutiva que existen a nivel hospitalario. Y por último, que fue parte de un trabajo muy intenso con la creación de una comisión sectorial para actualizar el Plan Esperanza, se elaboró el Plan Nacional de Cuidados Integrales de Cáncer. Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer que tiene 9 objetivos estratégicos y que es muy ambicioso. Si nosotros lo revisamos y que tienen toda la obligación de leerlos, tiene lo mejor que puede tener un plan de cáncer y fue tomado del plan de cáncer de Francia, del plan de cáncer de España y el plan de cáncer de Argentina. Técnicamente ha sido muy ambicioso y yo creo que lo que estamos haciendo hoy día va a ayudar mucho a poder entender por qué hacemos las cosas y cómo se vincula lo que hacemos en el programa presupuestal al Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer. Y una de las cosas que uno tiene que comprender es cuál es el objetivo del programa presupuestal. El problema específico, si lo analizamos, es tener una elevada morbilidad y mortalidad por cáncer. Entonces, el resultado específico es disminuir esa morbilidad y mortalidad por cáncer en la población peruana. La población objetivo son 33.770.000 personas, ¿no?
considerando que tenemos una tasa de crecimiento poblacional, que eso hace que la incidencia de cáncer se incremente año a año. Por eso se espera, por ejemplo, que si en la actualidad tenemos cerca de 70.000 nuevos casos de cáncer al año, para el año 2040, ese número en valores absolutos llega a ser cercanos a 130.000 nuevos casos de cáncer en el Perú. La programación de productos de prevención y control del cáncer. Bueno, tenemos aquí el listado de productos que se desarrollan dentro del programa presupuestal y yo quiero que comprendan que el primero, y es uno de los que se vincula a acciones que vamos a describir, son las de acciones comunes, ¿no? El segundo se vincula a mujeres tamizadas en cáncer de cuello uterino. El siguiente, familias saludables con conocimiento de la prevención del cáncer, sobre todo los prioritarios, ¿no? Cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de estómago, próstata, pulmón, colon recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros. Y cuando analizamos cuáles son las patologías priorizadas, pues las patologías priorizadas son cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, colon recto, hígado, leucemia, linfoma, cáncer de piel, no melanoma. A este grupo de 10 patologías priorizadas se le brinda el diagnóstico y tratamiento. Otra cosa importante a considerar es que dentro del programa presupuestal también tenemos un producto que es niña protegida con vacuna BPH. Y es muy interesante porque hablamos de niña protegida. Vamos a ver que desde el punto de vista de protección, niña protegida es tener una niña que reciba 2 dosis de la vacuna contra BPH. Otro aspecto importante son la persona con consejería para la prevención y control del cáncer, una mujer tamizada para cáncer de mama, una mujer tamizada para otros tipos de cáncer prevalentes. Lo que se agregó posteriormente en los últimos años ha sido una persona atendida con cuidados paliativos. Cuando hablamos de acciones comunes tenemos 2 actividades. La primera actividad se vincula al monitoreo, supervisión y evaluación del control y la prevención del cáncer. La otra actividad se vincula al desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer. Entonces vamos con el primero. Hablamos de monitoreo, supervisión y evaluación, ¿no? Y aquí podemos observar que existen estas 3 funciones, ¿no? El monitoreo, la evaluación y supervisión, y quien programa es la DIRESA, GERESA, la DIRIS, las redes y MINSA. Cuando hablamos del producto de acciones comunes y observamos el subproducto evaluación de diagnóstico especializado, nos estamos enfocando al proceso mediante el cual se realiza la evaluación de la calidad en la ejecución de los métodos y los resultados obtenidos en términos de concordancia y reproducibilidad por los laboratorios referenciales, nacionales, regionales y locales. ¿Ok? Entonces estamos hablando de funciones en las cuales tiene que programar el Instituto Nacional de Salud. Cuando hablamos de la segunda actividad del producto de acciones comunes, estamos hablando del desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer. Aquí vamos a observar que tenemos 2 subproductos, ¿no? Por un lado está el desarrollo de normas, guías técnicas de prevención y control del cáncer y por otro está la implementación de los documentos normativos. En el primer caso, lo programa solo el Ministerio de Salud, ¿no? Y programa el número de documentos normativos que tiene previsto formular y aprobar. En los últimos años, la Dirección de Prevención y Control del Cáncer ha formulado diferentes documentos normativos, ¿no? Y que en resumidas cuentas, pues como ustedes saben, pasan por un proceso metodológico que lamentablemente hace un poco lento el desarrollo de las mismas, pero sin embargo se ha estado trabajando como antes no se había trabajado, ¿no? Pero sin embargo, un punto importante es la implementación. Y aquí tenemos que quien programa la implementación de estos documentos normativos, técnicos normativos, son las DIRESAS, las GERESAS, las DIRIS, redes que son unidades ejecutoras y MINSA. Cuando hablamos de productos familias saludables con conocimiento de la prevención del cáncer, ¿no? Hablamos cómo es que la familia está sensibilizada. Es por ello que se coloca esta actividad, familia sensibilizada para la promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer en la familia, ¿no? Y aquí tenemos subproductos importantes. Son 3. El primer subproducto son los funcionarios municipales sensibilizados. Nosotros tenemos una autoridad local que ustedes saben que tiene que articular con el establecimiento de salud, ¿no? Y por ese motivo el criterio de programación se enfoca en quienes programan
en aquellos que tienen un establecimiento de salud de primer y segundo nivel de atención con población adscrita, y se programará como mínimo un funcionario de cada municipio de la jurisdicción del establecimiento de salud. En cambio, cuando vemos el siguiente subproducto, hablamos de docente, capacitado para la promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención y control del cáncer. Entonces, la idea es desarrollar el conjunto de actividades que permita, ¿no?, que este personal de salud capacitado oriente, ¿no?, se oriente sus esfuerzos a fortalecer las capacidades del docente y ésta, en su actividad en una institución educativa, pueda transmitir para crear un entorno saludable para la prevención y control del cáncer, ¿no? Aquí estamos observando que programan el establecimiento de salud de primer y segundo nivel de atención con población adscrita, y se define el 10% de docentes de la institución educativa básica regular pública. El siguiente subproducto es familia sensibilizada para la promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer. Y acá observamos que es el conjunto de actividades educativas comunicacionales realizadas con el objetivo de sensibilizar a la familia para la prevención de cánceres más frecuentes. Se desarrolla mediante sesiones educativas, utilizando, propiamente dicho, una metodología educativa para adultos. Los contenidos de estos se orientan a promover prácticas saludables, como cuáles son: evitar el consumo y exposición del humo de tabaco, reducción de consumo de alcohol, promoción de la higiene y cuidado del ambiente, y también hablar de salud sexual y reproductiva. ¿Cuál es el criterio de programación? Pues programan los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atención con población adscrita, y se programará el 10% de familias del ámbito de la jurisdicción del establecimiento de salud. Otro producto importante es Niña Protegida con vacuna contra el virus de papiloma humano, y el nombre de actividad es proteger a la niña con aplicación de la vacuna VPH. ¿Y cuál es la unidad de medida? Niña Protegida. Y acá hay un tema muy importante. Tenemos coberturas que por efecto de la pandemia han sido muy afectadas. Estamos hablando que en el año 2020 todo lo que se avanzó en el año 2017, 18 y 19 lamentablemente retrocedió, y las coberturas han llegado cercanas al 20%. Por ese motivo, a través de esta conversación que podemos tener, les pido y deseo que se tomen las acciones del caso para mejorar las coberturas, porque la trascendencia de esto radica en que nosotros incrementamos las coberturas de vacunación contra el virus de papiloma humano y podemos disminuir en la tasa de incidencia de cáncer de cuello uterino, y por ende lograr la erradicación del cáncer de cuello uterino en Perú, ¿no? Así observamos cuál es el subproducto, pues proteger a la niña con aplicación de la vacuna contra el VPH, la atención que incluye la administración de 2 dosis de la vacuna contra el VPH, ¿no?, a niñas y adolescentes de quinto grado de primaria de escuelas públicas y privadas, quienes programan establecimiento de salud del primer nivel de atención y del segundo nivel con población asignada. 10% adicional al número de niñas protegidas el año anterior a la programación. Cuando hablamos de prevención secundaria en cáncer, hablamos de una de las actividades más importantes, que es el tamizaje de cáncer de cuello uterino, ¿no? Por ese motivo, el producto tamizaje de cáncer de cuello uterino tiene 3 componentes, 3 actividades, que es el tamizaje con Papa Nicolau para la detección de cáncer de cuello uterino, el tamizaje con la inspección visual con ácido acético y la detección molecular del virus de papiloma humano. Estas 3 son muy importantes y van a ser desarrolladas considerando un grupo etario. Quiero que consideren con detenimiento cómo es que el tamizaje de Papa Nicolau aborda una población femenina que abarca los 25 a 64 años. Cuando observamos que el tamizaje de cáncer de cuello uterino se puede llevar a cabo con el Papa Nicolau, también tenemos otras opciones, como es la inspección visual con ácido acético y la detección molecular del virus de papiloma humano. Pero a diferencia de lo que ocurre con la citología cérvico-vaginal, el Papa Nicolau, estas 2 intervenciones, el IVA y la detección molecular del virus de papiloma humano, se centra en una población femenina que está entre los 30 a 49 años. ¿Qué quiere decir esto? Y hay muchas preguntas. ¿Por qué motivo yo intervengo a este grupo etario entre 30 a 49 años? La respuesta es la siguiente. En este grupo etario de 30 a 49 años, las mujeres, si son portadoras del virus de papiloma humano, este virus puede progresar a desarrollar una lesión premaligna que se denomina NIC2.
el NIC2 persistente, es decir, la persistencia de esta lesión premaligna que no es tratado a tiempo podría terminar en un cáncer de cuello uterino. Entonces, cuando hablamos de esa lesión premaligna que se puede detectar mediante estas pruebas de tamizaje, nos lleva a otro punto importante que es cómo manejo la lesión premaligna. Y en ese sentido, hay dos formas de poder atender esta lesión premaligna, ya sea mediante un tratamiento ablativo, como puede ser la crioterapia o la termocoagulación, o por otro lado, una lesión premaligna que puede ser manejado con un tratamiento excisional, que en muchos casos es conocido como el cono frío. Para que ustedes tengan conocimiento, cómo es que se programa, y se programa el 10% adicional al número de mujeres tratadas con tratamiento ablativo, como les hice mención, ya sea mediante un mecanismo de congelación de calor, es decir, crioterapia o termocoagulación. Y en el caso de los pacientes que son manejadas por tratamiento quirúrgico, ¿no? Un tratamiento excisional, tenemos dos procedimientos como es la conización o procedimientos excisional por electroquirúrgico con ASA, también conocido como LIP. Y en términos simples, el cono LIP. Cuando hablamos de mujer tamizada en cáncer de mama, hablamos de dos actividades. Por un lado, el tamizaje de cáncer de mama mediante el examen clínico de mama, ¿no? Realizado por un profesional de la salud, y por otro lado, que es el gold estándar mundial, que es la mamografía bilateral para la detección de cáncer de mama. Sin embargo, tengo que hacer mención que esta última, el tamizaje de cáncer de mama con mamografía, es uno de los problemas más grandes que tiene el país, dado que teniendo mamógrafos, estos no son utilizados en la medida que corresponde, observando que solamente se usa el 10% de su capacidad real. ¿Y cuál es el motivo? Lamentablemente, el acceso geográfico hace que eso sea una restricción, y esto es muy marcado en la pandemia. Por tal motivo, se están trabajando diversas intervenciones para poder acercar estos mamógrafos a las mujeres. ¿Cuál es la programación? En este caso, hablamos sobre el examen clínico de mamas, es el 20% de la población femenina de entre 40 a 69 años. Y en el caso de mamografía bilateral para detección de cáncer de mama, estamos hablando de la programación. Y acá lo que se plantea es que se programe 15 mamografías por turno, ¿no? Por 20 turnos al mes, por 11 meses, debiendo realizar un mínimo por mamógrafo de 3.300 mamografías cuando tengo un equipo operativo. Cuando hablamos de la detección o tamizaje de otras neoplasias prevalentes, estamos hablando de tamizaje de cáncer de colon y recto, tamizaje de cáncer de próstata y tamizaje de cáncer de piel. En estos tres vamos a observar distintos, primero, géneros y grupos etarios. En el caso de tamizaje de cáncer de colon y recto, tenemos el tamizaje al grupo etario entre los 50 y 70 años, y que se va a realizar mediante la detección de sangre curteneses para hombres y mujeres. Para el caso de tamizaje de cáncer de próstata, son varones a los cuales se le va a realizar un desaje del antígeno prostático de tipo cuantitativo, que es el conocido como PSA, y aquellos varones que están entre los 40 y 75 años. Y cuando hablamos de tamizaje para detección de cáncer de piel, hablamos de la población comprendida entre los 18 a 70 años de edad, hombres y mujeres, que el cual se busca si tiene alguna lesión sospechosa en la piel que nos haga pensar que es una neoplasia. En la siguiente diapositiva vamos a observar ya la atención del cáncer de cuello uterino como una de las primeras, y yo quiero que vean que ustedes con detenimiento que se ven dos actividades y que se van a repetir en todas las patologías priorizadas. Por un lado está el diagnóstico del cáncer de cuello uterino y por otro lado está el tratamiento, siendo ese tratamiento aquel que tiene una mayor complejidad y que se analiza bajo una mirada de unidad productora de servicio de salud. El diagnóstico de cáncer es un diagnóstico definitivo por anátomo patológico, es decir, tiene que ser confirmado por una biopsia. Eso es algo muy importante resaltar. ¿Okay? El tratamiento, cuando uno lo ve en su definición operacional del subproducto, sobre todo tratamiento de cáncer de cuello uterino, nos vamos a dar cuenta que hay diversos tratamientos que se vinculan al estadio clínico 1, 2, 3 y 4.
Todos estos procesos de estadiaje 1, 2, 3 y 4 funcionan para todas las patologías menos para dos, para las leucemias y los linfomas, las leucemias, discúlpeme, dado que las leucemias tienen otra forma de clasificar, ¿ok? El resto de patologías que están priorizadas, es decir, las 9 que están 9 de las 10, solamente usan el estadio clínico 1, 2 y 3 y 4. En el caso de la atención de cáncer de mama, al igual que el cáncer de cuello uterino, el diagnóstico es un diagnóstico anatomopatológico y que tiene que ser apoyado por los procesos de diagnóstico por imágenes. En el tratamiento del cáncer de mama vamos a obtener lo mismo, que hay un estadio clínico 1, 2, 3 y 4 que va a tener diversa necesidad de tener una evaluación dentro de una unidad productora de servicios de salud, como ustedes lo ven en el criterio de programación, y que pueden tranquilamente revisarlo. Aquí hay que mencionar que hay algo muy importante, que el manejo que se requiere en este caso es un manejo que tiene que ser multidisciplinario, donde se articula las intervenciones quirúrgicas, la quimioterapia y también la radioterapia e inclusive en algunos casos hasta otros tipos de tratamiento. Para el cáncer de estómago, igual la confirmación es anatomopatológica y tiene que ver mucho con el servicio de gastroenterología, como lo pueden observar en el criterio de programación. Y en el tratamiento igual se clasifica en estadio clínico 1, 2, 3 y 4 y el manejo es sobre todo quirúrgico, seguido de quimioterapia y por último radioterapia. Donde también hay que resaltar que la unidad productora de servicios de salud, gastroenterología, es uno de los más importantes, al igual que la cirugía oncológica. Para el cáncer de próstata, igual se necesita un apoyo diagnóstico por imágenes y también confirmación anatomopatológica, ¿no? En el tratamiento del cáncer de próstata también se clasifica en 1, 2, 3, 4 y aquí quien toma, digamos, un rol preponderante es la especialidad, por así decirlo, la unidad productora de servicios de salud de consulta externa de medicina oncológica junto a urología oncológica y cirugía oncológica y radioterapia. Son, digamos, un manejo multidisciplinario lo que nos permite tener un adecuado control de este paciente, dado que por la situación actual vemos que una proporción importante de estos pacientes vienen en estadios localmente avanzados y depende mucho de cómo es que hacemos una intervención multidisciplinaria el éxito del tratamiento de este paciente. El siguiente se vincula al diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón, ¿no? Y aquí observamos que el cáncer de pulmón tiene que tener confirmación diagnóstica y anatomía patológica, y acá tiene un rol muy importante los departamentos de cirugía, tiene que haber un rol muy importante neumología, medicina interna, ¿no? Dado que ellos van a tener el primer contacto con el paciente que requiere tratamiento de cáncer. Ahora, el tratamiento del cáncer puede ser dividido según estadio clínico 1, 2, 3 y 4 y el trabajo para abordar a este paciente nuevamente es multidisciplinario. En el caso de cáncer de colon y recto es muy parecido a lo que ocurre en el caso de cáncer gástrico, en el cual gastroenterología juega un rol muy importante para poder hacer los estudios endoscópicos correspondientes para determinar haciendo una biopsia que nos va a tener la confirmación anatomopatológica. El tratamiento también es considerando según el estadio clínico 1, 2, 3, 4 y nuevamente el manejo multidisciplinario es muy importante. Igual lo mismo sucede para el cáncer de hígado, en el cual el diagnóstico también se vincula a los servicios de medicina interna, gastroenterología, y el tratamiento se vincula a cirugía oncológica, a medicina oncológica y también a radioterapia. Cuando hablamos del diagnóstico y tratamiento de cáncer de hígado, pues observamos que el tratamiento del cáncer de hígado se vincula a un tratamiento multidisciplinario, pero sin embargo quien toma de alguna forma un rol muy importante es cirugía oncológica con gastroenterología. En ese sentido, manejar un paciente con cáncer de hígado tiene que ser manejado en un lugar donde tengamos el especialista que nos pueda llegar a tener un tratamiento totalmente adecuado para el paciente. Cuando hablamos de leucemia, hablamos de una situación que es muy particular. Primero, que el diagnóstico que se obtiene es mediante un diagnóstico anatomopatológico,
Y esto es muchas veces teniendo un aspirado de médula ósea, en el cual nosotros tenemos para el diagnóstico podemos abordarlo bajo una mirada del médico internista, el del hematólogo, del médico oncólogo clínico, el pediatra, el oncólogo pediatra, pero que sí o sí requiere la participación de anatomía patológica para poder tener el diagnóstico definitivo. Cuando hablamos del tratamiento de leucemia, estamos hablando de la atención que comprende el tratamiento según la clasificación de la leucemia. Cuando hablamos de leucemia, hablamos de leucemias agudas, hablamos de leucemias crónicas, hablamos de estirpes mieloides, estirpes linfoides. Entonces hablamos de una complejidad y por ende de un manejo totalmente distinto entre cada una de ellas. Por tal motivo, el manejo es muy importante y sobre todo es cómo es que están las unidades prestadoras de servicios de salud para brindar esta atención correspondiente. En el caso de los linfomas, hablamos del diagnóstico de linfomas, se vincula directamente al diagnóstico definitivo anatomopatológico, ¿no? Y tenemos que el tratamiento se vincula también y está en función al estadio clínico 1, 2, 3 y 4 e inclusive también se vincula esto a la localización de la enfermedad. Hay linfomas que pueden ser localizados a nivel digestivos, que pueden ser intervenidos mediante cirugía e inclusive con la quimioterapia. Entonces tenemos una variabilidad muy importante que corresponde al especialista decidir qué situación a la que se enfrenta y cómo abordarla. Lo mismo ocurre con el cáncer de piel de tipo no melanoma, en el cual el diagnóstico es definitivo mediante anatoma patológico y el tratamiento pues está en función de ser si es estadio clínico 1, 2, 3 o 4 y el manejo es quirúrgico sobre todo, seguido de la radioterapia y por último la quimioterapia. Una cosa importante hay que resaltar es que se incluye en una modificación del programa presupuestal algo que no estaba antes, que es la persona atendida con cuidados paliativos. Cuando uno evalúa cuánto presupuesto se destina para cuidados paliativos en el programa presupuestal, se inicia con un 0.5%. Sin embargo, ante la creciente necesidad de los pacientes de tener una atención de cuidados paliativos, esto ha permitido que resalte y poco a poco mejore el desarrollo de las unidades de cuidados paliativos en el Perú. Entonces, si nosotros observamos cuál es la atención con cuidados paliativos en el establecimiento de salud, hablamos del paciente que es atendido de forma ambulatoria para el manejo de los síntomas vinculados a los padecimientos o sufrimientos que tiene el paciente. Uno de ellos es el dolor, pero no es el único. Tenemos disnea, tenemos estreñimiento, tenemos problemas psicológicos vinculados, nutricionales. Entonces, hay muchos más aspectos a considerar cuando hablamos de cuidados paliativos. Y los cuidados paliativos también se brindan en domicilio, ¿no? Y si nosotros observamos la atención de cuidados paliativos domiciliarios, se vincula a la programación en establecimiento de salud de primer nivel de atención, sobre todo de categoría 1, 3 y 1, 4, y en segundo nivel de atención con población asignada. Siguiendo con la presentación, hemos llegado a la sección de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta es, ¿qué marco legal ampara las intervenciones de prevención y control del cáncer? Uno de los marcos legales más importantes es el Decreto Supremo 009-2012, que aprueba el Plan para la Atención Integral del Cáncer y Mejoramiento del Acceso a los Servicios Oncológicos, denominado también Plan Esperanza. Otro aspecto legal es la Ley 3895, ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud. Y desde el punto de vista de planeamiento estratégico, la Resolución Ministerial 1003-2020 MINSA, que aprueba el documento técnico Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer, que actualiza el Decreto Supremo 009-2012, es decir, actualiza las actividades que están vinculadas al Plan Esperanza. La segunda pregunta, ¿qué es morbilidad dentro de los criterios de programación? ¿Y cuál es la fuente de información? La respuesta es el número total de casos con diagnóstico definitivo de cualquiera de los 10 tipos de cáncer priorizados, ¿no?, que cubre el programa presupuestal 0024 de prevención y control del cáncer. ¿Y cómo lo reporto? Pues la fuente de información se encuentra a través del aplicativo GISMINSA. Y por último, la tercera pregunta es la programación de cada uno de los productos a entregar a la población beneficiaria
se basa en el presupuesto asignado? La respuesta es no, ya que en el marco del presupuesto por resultados, el programa de prevención y control del cáncer es un instrumento que permite otorgar bienes y servicios, es decir, productos, de acuerdo a la necesidad de la población, que vendría a ser la población objetivo o beneficiaria de la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y cuidados paliativos según sea el caso, con el fin de disminuir la morbilidad y mortalidad por cáncer. De esta manera concluye mi presentación. Gracias, Álvaro. Gracias a todos por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por tu presentación, Víctor. De esta manera hemos llegado al final de esta capacitación virtual. Les recordamos que para mayores alcances sobre la desagregación de recursos en programas presupuestales de salud, pueden comunicarse con los especialistas de la Dirección General de Presupuesto Público y con los representantes del Ministerio de Salud a través de los correos electrónicos que se encuentran en la descripción de este video. Asimismo, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de Telegram para recibir notificaciones de los eventos de capacitación organizados por la Dirección General de Presupuesto Público. Además, recibirán las capacitaciones publicadas en el canal de YouTube del MEF y los materiales de asistencia técnica de la web de reactivación económica. Para suscribirse a nuestro canal de Telegram, solo deben ingresar al enlace que se encuentra en la descripción de este video. Muchas gracias por su participación. Hasta la próxima.